a este nuevo encuentro, el número 80. Comenzamos allá por el 2004 con un homenaje a la señora Mercedes Simone, que estuvo a cargo justamente de quien hoy nos va a acompañar, el profesor Alberto Dinardo, a referir nada menos que a Homero Expósito, como decía perfectamente la invitación. Buenas tardes a todos en este encuentro tan lindo que hace tantos años tiene un éxito importante aquí en Boedo. Hoy vamos a escuchar fundamentalmente la poesía de Expósito. Nació en Campana, en la casa de su abuela, el 5 de noviembre de 1918, pero solamente estuvo en la casa de la abuela 3 días. Enseguida volvió con su familia a Zárate. Lo de la diferencia de clases sociales, una casa pobre y la otra rica fácilmente se explica que no pudo ser. Eso lo van a encontrar, ya lo van a ir escuchando a través de la tarde. Pero como Al con las medias de nylon, Homero con la gastronomía se gastaba todo el dinero que ganaba como derecho de autor. Nunca le fue bien, así que volvió a componer. Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia, trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu voz, fina caída de mi rutina, encontré tu corazón en una esquina, trenzas de color de mate amargo que endulzaron mi edad. En la primaria ya era sumamente difícil. Lo pusieron pupilo, se escapó, terminó la primaria y la secundaria la comenzó aquí, en el Colegio San José de Buenos Aires. Muy inquieto, Virgilio contaba que podía hacer en poco tiempo, aproximadamente en un año, hizo 1400 sonetos. Pensemos que era un chico de 17 años. Y empiezan a componer. Virgilio, 11 años, tocaba el piano y él con 17 hacía las letras. El callejón se pierde, broto ese suyo verde del perdón. Déjame que llore, te recuerde. Trenzas que
que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. Tal es así que de adolescente ya Libertad Lamarque le estrena por Radio Belgrano Rodando. Así que era un niño precoz, sumamente inquieto. Y después comienza recién Filosofía y Letras. También, en un mes de diferencia, crea la Sociedad Santo Tomás de Aquino y la de la Federación Juvenil Comunista dentro de la facultad. Deshojaba noche, esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en seno, flor de lino, qué raro destino, truncaba el camino de niños en flor. Deshojaba noche cuando le esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, yo tendría en mi rancho el amor. A Madrid, jugaba al golf en Puerta de Hierro. Estamos hablando de un hombre de menos de 30 años que ganaba muchísimo derecho de autor. Fue a la Ópera de París, se ganó la vida transcribiendo partituras. Pocos saben, yo lo digo en mi libro, que hizo series en España para Estados Unidos, como actor de reparto. Ya verás qué dulce los reproches y los besos, ya verás amor. Qué felices horas al compás del corazón, y al volver gritarás horror, el hacer, el dolor, la nostalgia, pero al fin bajarás la voz y atarás tu ansiedad de distancia, y sabrás por qué ya de un corazón al decir que es feliz, y un compás de amor unirá para siempre la Dios. Homero era ese hombre que podía ser Vete de mí, que escucharon al principio, uno de los temas más grabados de Latinoamérica, el tema preferido de Fidel Castro y un éxito total en el Caribe, aún hoy. Podía ser tangos, valses, obras de teatro, y además, ustedes se van a asombrar, pero con el hermano, con Virgilio, hicieron, ¿se acuerdan? Eso que me tiene preso. Bueno, eso es de ellos también.